Mis padres le dieron a mi hermano el control de nuestra empresa de logística. Papá dijo que él tiene el liderazgo que yo nunca tuve. Cerré mi portátil, entregué mi tarjeta de identificación, y me salí de allí. 4 días después, su mayor socio de envíos canceló su contrato. Luego, 2 más hicieron lo mismo. Para el viernes, papá estaba golpeando mi puerta, junto con el abogado de la empresa. La sala de conferencias tenía 18 sillas, y mi padre las había ocupado todas. Esa fue la primera señal. Las reuniones de planificación de los lunes nunca reunían a todo el personal. El departamento de despachos solía mantener a 4 personas en la planta, y el equipo del almacén se quedaba en el muelle de carga, hasta las 10. Pero hoy, cada silla estaba ocupada. Mi hermano Griffin estaba sentado a la cabecera de la mesa, en un asiento que nunca le había visto usar. Llevaba puesta una corbata. Esa fue la segunda señal. Mi padre estaba de pie frente a la pizarra, con una agenda impresa en la que yo no había sido copiado. No me miró cuando entré en la sala. Me senté en mi silla habitual, la tercera desde la izquierda, junto al monitor de despachos. Abrí mi portátil, y saqué las notas de rutas del primer trimestre, Q1, las cuales había estado preparando desde el jueves. Proyecciones de costos de combustible, un borrador de horarios para el envío de Drexler que vencía esta semana, y una lista de optimizaciones de rutas, que le ahorrarían a la empresa $1,400 en combustible, durante el próximo trimestre. Mi padre me había pedido que asistiera a una reunión de planificación del lunes. Dijo que se trataba de la optimización del primer trimestre. Traje mi portátil, mis notas de despacho, y un café. No traje una carta de renuncia, porque no pensé que la necesitaría, estando en la empresa de mi padre. Había trabajado allí desde que tenía 19 años. Había conducido las rutas, mucho antes de administrarlas. Pensé que eso era suficiente. Gracias a todos por estar aquí, dijo Wyatt. Destapó un marcador de borrado en seco, y escribió 2 palabras en la pizarra: nuevo liderazgo. Esta empresa ha llegado a un punto en el que necesitamos pensar en los próximos 5 años, y no solo en la próxima ventana de entrega. He decidido ascender a Griffin a director de operaciones, con control operativo total, con efecto inmediato. Nadie habló. El jefe del almacén, un hombre llamado Greer, que había cargado camiones a mi lado durante 6 años, se miró las manos. Los 2 conductores que yo había entrenado, miraban fijamente sus tazas de café. Dixon, quien había coordinado las rutas conmigo cada domingo por la noche durante la última década, fijó sus ojos en la pared detrás de la cabeza de Wyatt, y no se movió en lo absoluto. Tu hermano tiene algo que tú nunca desarrollaste, Trent. Liderazgo. La capacidad de entrar en una sala llena de socios, y hacer que quieran invertir, no solo entregar mercancía. Eres un buen trabajador. Nunca he negado eso. Pero los trabajadores no dirigen empresas. Los líderes sí lo hacen. Has pasado 11 años conduciendo rutas, gestionando hojas de cálculo, y memorizando horarios de entrega. Griffin, en cambio, ha estado construyendo relaciones, y pensando hacia dónde va esta empresa en 5 años. Necesito un futuro, no un archivador. Esto no es personal. Es una corrección. Mi madre, Alma, estaba sentada junto a la puerta, con las manos entrelazadas en su regazo. Asintió durante todo el discurso, de la misma manera que asiente en la iglesia, cuando el pastor dice algo en lo que ella ya cree. Cuando Wyatt terminó, me miró directamente y añadió: tu padre tiene razón, Trent. Eres muy bueno en lo que haces. Pero lo que tú haces es logística. Griffin hace liderazgo. Hay una diferencia, y tú nunca has estado dispuesto a verla. Un archivador. A eso se redujeron mis 11 años de trabajo. 11 años de empezar a las 5 de la mañana. De conducir rutas bajo tormentas de hielo, porque nadie más lo haría. De construir un sistema de despachos desde cero, que rastreaba cada camión de la flota, mediante GPS y código de cliente. 11 años de recibir llamadas de Kemp a la medianoche, porque el gerente de su almacén necesitaba cambiar una ventana de entrega, y Kemp confiaba en que yo respondería, antes del segundo timbre. Un archivador. Miré a Griffin. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas sobre un portafolio de cuero, que había traído desde su casa.
Había estado en esta empresa durante 3 años. Nunca había conducido una ruta. Nunca había cargado un camión. Nunca había llamado a un cliente para explicar un retraso por el clima, ni había negociado la exención de una multa, ni había arreglado el sistema de despachos a las 2 de la mañana, cuando el servidor se caía. Él, simplemente, había hecho presentaciones en PowerPoint. Había asistido a salidas de golf. Había reclasificado a mis clientes bajo su propio nombre en el sistema CRM, y a eso lo llamaba desarrollo de negocios. Yo sabía esto, porque había notado la discrepancia hace 6 meses. Pero no dije nada, porque no creía que mi padre me creyera a mí, por encima de las diapositivas de Griffin. Y tenía toda la razón al respecto. Casi me puse de pie en esa reunión, para decirle a cada persona en la sala, cuáles eran realmente los números de Griffin. Pero, la tarjeta plastificada en mi billetera, presionó contra mi muslo a través de la tela. Ha estado ahí desde mi primer día. 8 paradas de entrega, escritas a mano por el coordinador de despachos original, un hombre llamado Haskell, que se jubiló en 2016. Él escribió cada parada con lápiz, y luego la repasó con bolígrafo, cuando completé la ruta sin recibir ninguna llamada de queja. La plastifiqué esa misma noche, en una copistería. 14 años después, arrugada y descolorida, todavía sigue detrás de mi licencia de conducir. Mi abuelo condujo el primer camión que tuvo esta empresa. No iba a hacer que mi salida fuera un espectáculo desagradable. Cerré mi portátil. Desenganché la tarjeta de identificación de mi cinta, y la dejé sobre la mesa, boca arriba, junto a mi café. Me puse de pie, empujé mi silla hacia adentro, y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie gritó mi nombre. Griffin me vio salir, con la expresión de un hombre, al que le acaban de entregar una máquina, que no sabe cómo encender. Ya había cruzado el estacionamiento, y estaba dentro de mi coche, antes de que alguien en esa sala dijera una sola palabra. Si estás escuchando esta historia por primera vez, bienvenido a Conflictos y Revancha. Asegúrate de suscribirte, y activar las notificaciones, para que no te pierdas lo que sucede, cuando la empresa de mi familia descubre lo que realmente guarda un archivador. La noche anterior a esa reunión, Dixon y yo habíamos cerrado la pizarra de despachos juntos, como siempre lo hacíamos. Las últimas rutas confirmadas, los últimos camiones registrados. El almacén estaba vacío, a excepción de nosotros, y ese zumbido fluorescente que nunca se detenía, incluso cuando todo lo demás lo hacía. Dixon tiene 40 años. Ha estado en esta empresa durante 15 años, más tiempo que nadie, a excepción de mi padre. Empezó el mismo mes en que obtuve mi licencia de conducir. Hemos cerrado la pizarra de despachos juntos, cada domingo por la noche, durante los últimos 10 años. Y la rutina, nunca ha cambiado. Él verifica las confirmaciones de ruta. Yo verifico los registros de combustible. Y quien termine primero, sirve 2 cafés de la máquina de la sala de descanso. La máquina es una Boone de 12 años, que goteaba desde el depósito, hasta que la arreglé con un vídeo de YouTube y un kit de juntas hace 3 años. Todo porque mi padre no aprobaría $400 para un reemplazo. Ese domingo, Dixon terminó primero. Sirvió 2 tazas, y me entregó la que tenía el asa astillada, la cual había sido mía desde mi segundo año. Nos quedamos frente a la pizarra de despachos, con las rutas dispuestas frente a nosotros. Cada camión contabilizado. Cada ventana de cliente confirmada. Pase lo que pase mañana, las rutas saben quién las dirige, dijo Dixon. Los camiones lo saben. Los clientes lo saben. Eso no cambia, solo porque alguien ponga un nombre diferente en la puerta. Le pregunté a qué se refería. Sacudió la cabeza. Solo asegúrate de llevar tu billetera cuando te vayas. Dixon lo sabía. Había escuchado algo, o lo había leído en la forma en que mi padre le había estado hablando a Griffin durante el último mes. La forma en que Wyatt se asomaba a la oficina de Griffin, y cerraba la puerta, cuando antes solía dejarla abierta. Dixon no me dijo lo que se avecinaba. Me dijo lo que seguiría siendo cierto, después de que sucediera. Bebí el café. Sabía como siempre ha sabido, como un edificio que funciona, porque alguien sigue presentándose a trabajar. Mi nombre es Trent. Tengo 33 años.
Empecé en la empresa de logística de mi padre el verano en que cumplí 19 años. Cargando el tercer camión que tuvo la empresa, un camión con caja de 16 pies, con una radio rota, y un asiento de pasajero que no se bloqueaba en su posición. Conduje rutas, antes de entender lo que era una ruta. Memoricé cada muelle de carga, cada ventana de recepción, el nombre de cada gerente de almacén, y su horario de entrega preferido, dentro de un radio de 100 millas. A los 22 años, ya administraba los despachos. A los 25, era el director de operaciones, manejando cada relación con los clientes, cada horario de ruta, y cada ventana de entrega, para una empresa que genera $8 millones al año en ingresos. Yo gano $87.000. 11 años de trabajo. Empecé con $39.000. Manejo 8 millones en operaciones, y gano menos que un coordinador de logística de primer año, en cualquier empresa mediana. Pedí un aumento una vez, hace 3 años. Wyatt me dijo que la empresa no podía permitírselo. Ese mismo trimestre, aprobó un nuevo vehículo de la empresa para Griffin, y llevó a Alma a un crucero para celebrar su 30 aniversario. El crucero costó $11.000. Mi aumento habría sido de $8.000. Podía pagar el crucero. Pero no podía pagarme a mí. Nunca volví a preguntar, porque la empresa tenía mi apellido en el edificio, y el legado de mi abuelo en sus paredes. Mi abuelo fundó esta empresa en 1991, con un camión, una tarjeta de crédito de gasolinera, y un mapa de rutas, que dibujó a mano en el reverso de un mantel individual de un restaurante. Condujo el mismo en cada entrega durante 7 años, hasta que mi padre tuvo la edad suficiente para conducir el segundo camión. Yo conduje el tercero. 3 generaciones, 3 camiones. Y mi padre redujo todo eso a un chiste, en una reunión de lunes por la mañana. Griffin se unió hace 3 años, a los 25, después de fracasar en un concesionario de coches, en la recepción de un gimnasio, y en una empresa de marketing que quebró en 8 meses. Mi padre creó un puesto para él, gerente de desarrollo de negocios, con un sueldo de $46.000 al año. El trabajo de Griffin era atraer nuevos clientes. En 3 años, reclamó haber conseguido $340.000 en nuevos ingresos anuales. Mi padre lo elogiaba en cada reunión trimestral. Lo que mi padre nunca comprobó, fue si esos clientes eran realmente nuevos. No lo eran. Griffin tomó mis cuentas existentes, las movió entre categorías en el sistema CRM, y las reetiquetó como sus logros de desarrollo de negocios. Los mismos clientes, los mismos contratos, los mismos ingresos que yo había gestionado durante años, fueron reclasificados con una etiqueta diferente, y presentados en un PowerPoint como crecimiento. Kemp es el dueño de una empresa de distribución regional, que representa el 22% de nuestros ingresos, $1.8 millones al año. Durante 9 años, Kemp trató con una sola persona en nuestra empresa, yo. Tenía mi número de móvil. Me llamaba directamente para cada confirmación de horario, cada cambio de ruta, cada retraso por el clima. Cuando una advertencia de huracán cerró las rutas costeras en 2022, conduje hasta el almacén de Kemp personalmente, a las 4 de la mañana, para desviar 3 camiones, y salvar un envío valorado en $982.000. Kemp me estrechó la mano después, y me dijo, otras empresas habrían dejado que eso se quedara ahí. Tú te subiste a un camión. Me enviaba una tarjeta de Navidad cada diciembre, con una nota escrita a mano que decía lo mismo cada año, sigue siendo la mejor llamada que hago en toda la semana. Griffin conoció a Kemp una vez, en una salida de golf que organizó mi padre, y pasó todo el recorrido hablando de criptomonedas, mientras Kemp miraba su teléfono. Mi padre me pidió que asistiera a una reunión de planificación del lunes. Me llamó el sábado por la tarde, mientras yo estaba en el supermercado. Lunes a las 9 de la mañana, equipo completo, optimización de rutas del primer trimestre. Le dije que allí estaría. Dijo bien y colgó. Esa fue toda la conversación. Debería haber notado que no me pidió que preparara la presentación del primer trimestre, la cual yo había preparado para cada reunión de planificación, durante los últimos 7 años. Debería haber preguntado, ¿por qué necesitaba a todo el equipo, para una discusión de rutas que normalmente involucraba a 4 personas? Debería haber preguntado, ¿por qué Griffin me envió un mensaje de texto el domingo por la noche, nos vemos mañana? Gran día.
Griffin nunca en su vida me había enviado un mensaje de texto sobre una reunión de los lunes. Pero confié en la invitación, porque había confiado en mi padre durante 11 años. Y confiar en él, nunca había requerido una razón, hasta el día en que requirió una renuncia. Debería haber dejado esta empresa hace 3 años, cuando contrataron a Griffin para un puesto que no existía, hasta que él necesitó uno. Ahora lo sé. Me quedé, porque el nombre en el edificio era el mío. Porque las rutas eran mías. Porque los clientes eran míos. Y porque alejarte de algo que tu abuelo comenzó con un camión y una tarjeta de crédito de gasolinera, no es lo mismo que alejarte de un simple trabajo. Es alejarte de una historia familiar, de la que pensabas que formabas parte. Yo formaba parte de ella. Simplemente, no era la parte que mi padre quería conservar. Día 1 sin mí. Martes. Griffin llegó a las 9:15. Yo solía llegar a las 5. Se sentó en mi escritorio, y abrió el sistema de despachos que yo había construido durante 7 años. Una hoja de cálculo personalizada, vinculada al software de gestión de rutas, que configuré desde cero, y organizada por código de cliente. Esto, porque la clasificación alfabética falla, cuando 3 clientes empiezan por la misma letra, y 2 comparten el mismo código postal. Griffin buscó alfabéticamente. No pudo encontrar el archivo del envío de Drexler. Llamó al almacén. Greer le dijo, está archivado bajo DRX04. Trent lo configuró de esa manera. Griffin escribió mal el código 2 veces, y luego llamó a Alma, para quejarse de que el sistema estaba desorganizado. Alma le dijo que lo resolviera él mismo. No pudo resolverlo. 3 entregas perdieron sus ventanas de recepción para el final del día. 2 clientes recibieron correos electrónicos automáticos de disculpa, que Griffin no sabía que el sistema generaba. Los correos se enviaron con mi nombre, todavía en la línea de la firma, porque nadie había cambiado la configuración. Porque nadie sabía cómo hacerlo. Esa noche, Griffin llamó a mi móvil. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 38 segundos, Trent. Necesito las credenciales de inicio de sesión de despachos, y la hoja de cálculo de optimización de rutas. Papá dijo que lo entenderías. Lo entendí perfectamente. El teléfono se quedó en la encimera de la cocina. Preparé la cena, y me fui a la cama. Día 2. Miércoles. Dixon llegó a las 5 de la mañana, a la misma hora en la que yo solía llegar, y dirigió toda la pizarra de despachos él solo. Asignó rutas a 11 camiones de memoria, confirmó 6 ventanas de entrega por teléfono, y resolvió un conflicto en el muelle de carga del almacén de Drexler, llamando personalmente al gerente del almacén. Dixon conocía el nombre del gerente, su extensión, y el hecho de que prefiere llamadas de confirmación antes de las 7:30, porque empieza a cargar a las 8. Griffin no sabía nada de esto, porque Griffin nunca había llamado a un almacén en su vida. Dixon no le habló a Griffin. No copió a Griffin en la hoja de rutas. No reconoció el correo electrónico de Griffin, pidiendo un resumen de las operaciones del día. Los conductores siguieron las instrucciones de Dixon, porque habían seguido las instrucciones de Dixon durante 15 años. Y porque, seguir las instrucciones de Griffin, significaba llegar a un muelle de carga que estaba cerrado, porque nadie había confirmado la ventana de entrega. Día 3. Jueves, a las 11 de la mañana. Kemp llamó directamente a mi teléfono móvil. Trent, te llamo por el horario de Drexler del jueves. El gerente de mi almacén dice que nadie ha confirmado la ventana de recepción. Ya no estoy en la empresa, Kemp. Silencio. 9 años de llamadas, horarios, retrasos por el clima, y tarjetas de Navidad, comprimidos en el espacio, entre mi oración y su siguiente respiración. ¿Desde cuándo? Desde el lunes. ¿Quién está manejando mi cuenta? Griffin. Otro silencio. Esta vez, más largo. Tu hermano llamó a mi oficina ayer, para preguntar cuáles son nuestras horas de muelle de carga. Hemos tenido el mismo horario durante 9 años. Está impreso en la primera página del contrato. Claramente nunca lo leyó. Kemp, lamento mucho la interrupción. No te disculpes. Tú no causaste esto. Tu padre causó esto.
Tu hermano llamó al gerente de mi almacén por el nombre equivocado. Lo llamó Esteve. Su nombre es Martín. Martín ha trabajado en ese muelle durante 11 años. Tú lo sabes, porque lo has llamado Martín cada jueves, durante 9 años. Kemp exhaló con pesadez. Voy a cancelar el contrato al cierre del horario comercial de hoy. Le enviaré el aviso formal a tu padre. Esto no se trata de tu familia, Trent. Se trata de competencia y capacidad. Tienes mi confianza, para cuando estés listo. 1.8 millones de dólares. El 22% de los ingresos anuales de la empresa. Todo esfumado a las 5 de la tarde, porque un socio de 9 años llamó a la persona en la que confiaba, descubrió que esa persona se había ido, y tomó la única decisión que tenía sentido lógico. El jueves por la tarde, un segundo socio llamó a la oficina. Preguntaron por Trent. Les dijeron que Trent ya no estaba en la empresa. Preguntaron quién estaba manejando su cuenta. Les dijeron que Griffin. Le hicieron a Griffin una pregunta sobre su horario de entrega. Griffin los puso en espera, para buscar en el sistema. Colgaron durante la música de espera, y enviaron un correo electrónico de terminación de contrato, antes de que Griffin volviera a la línea. $960.000 en contratos anuales. Perdidos. El viernes por la mañana, un tercer socio. Una llamada en frío a Alma, quien ahora manejaba los teléfonos, porque Griffin estaba en la sala de conferencias con la puerta cerrada. El socio dijo, necesitamos saber si Trent se ha ido permanentemente. Si es así, necesitamos dar un aviso de 30 días, para la transición. Trent ha seguido adelante, dijo Alma. Griffin es el nuevo punto de contacto para todas las cuentas. Griffin es el caballero, que nos envió un correo ayer preguntando por nuestra dirección. Nuestra dirección está en el membrete, de cada factura que les hemos enviado durante 4 años. Consideren este nuestro aviso de 30 días. $720.000. En solo 4 días, 3 socios terminaron sus contratos. $3.4 millones en ingresos anuales. El 43% del negocio de la empresa. No porque yo los llamara, o se los robara, o les enviara un solo correo electrónico a algún cliente. Sino porque esos clientes tenían relaciones de confianza conmigo, no con un simple logotipo en un edificio. Viernes por la noche. 6:15 de la tarde. Un golpe en la puerta de mi apartamento. Fuerte, repetido, desesperado. El golpe de mi padre. Trent, abre la puerta. Palmer está aquí. Necesitamos hablar sobre los contratos. Palmer es el abogado de la empresa. Un hombre que revisa acuerdos de proveedores y procesa renovaciones de seguros. Mi padre trajo a un abogado de contratos a mi apartamento, un viernes por la noche, 5 días después de humillarme frente a 18 empleados, porque 3 contratos habían salido por la puerta, y necesitaba que la persona que los sostenía, los devolviera a su lugar. Hablé a través de la puerta cerrada. No voy a volver. Llama a mi teléfono el lunes, si quieres hablar como adultos. Trent, solo el contrato de Kemp vale 1.8 millones. No puedes simplemente alejarte de eso. Tú te alejaste de 11 años de trabajo, en una reunión de lunes. Yo me alejé de un edificio. Una de esas cosas es más difícil de reemplazar. Wyatt presionó su mano contra la puerta. Pude escuchar el sonido plano de su palma, contra la madera. Esta no es la manera de manejar un desacuerdo profesional, Trent. No te vas de una empresa que fundó tu abuelo, y te sientas en tu apartamento, mientras todo se desmorona. Me llamaste un archivador frente a 18 personas, y le diste mi trabajo a un hombre, que ni siquiera puede encontrar el archivo de Drexler. Eso no es un desacuerdo profesional. Eso es una demolición. Yo, simplemente, salí del edificio antes de que se derrumbara. La voz de Palmer sonó desde las escaleras. Wyatt, este no es el momento. Volvamos a reunirnos el lunes. Tú lo manejaste con una pizarra y una corbata. Yo lo estoy manejando con un cerrojo de seguridad. Ambos elegimos nuestro propio estilo. Escuché a Palmer decirle algo en voz baja a Wyatt, sobre el momento adecuado, y los próximos pasos. Pasos bajando las escaleras. La puerta de un coche.
El motor encendiéndose. Se fueron. La tarjeta de rutas estaba en la mesa de mi cocina, boca arriba. 8 paradas, en la letra de Haskell de 2012. El único documento en mi mesa no era evidencia de un crimen. Era evidencia de una carrera, que mi padre había reducido a un chiste, frente a las mismas personas que me habían visto construirla. Domingo por la noche, día 7. Mi teléfono sonó a las 9:40. Jocelyn, la directora financiera de la empresa. 6 años en la compañía, precisa, callada, y la única persona en las reuniones trimestrales, que hacía las preguntas que mi padre no quería responder. Trent, necesito decirte algo, y necesito que me dejes terminar, antes de que respondas. Habló durante 14 minutos. Me senté en la mesa de mi cocina en la oscuridad, y escuché sin decir una sola palabra. Debería haberte dicho esto antes de la reunión, dijo ella. Debería habértelo dicho el día que encontré la discrepancia. Tu padre me dijo que era un asunto de familia, y dejé que eso me detuviera. No debía hacerlo. 3.4 millones de dólares en contratos cancelados en 4 días. No es un asunto de familia. Es una falla enorme de gobernanza. Y la persona responsable, no es la persona que se fue. Los números de los clientes de Griffin. Los $340.000 en nuevos negocios, no eran nuevos. Eran mis cuentas existentes, movidas entre categorías en el CRM, y presentadas como crecimiento trimestral. Jocelyn me lo explicó, cliente por cliente. Kep fue reclasificado en marzo. Walls en junio. Drexler en septiembre. Cada vez, Griffin movía la cuenta de mi etiqueta de operaciones a su etiqueta de desarrollo. Generaba un informe mostrando los nuevos ingresos, y se lo presentaba a Wyatt en la siguiente reunión trimestral. Wyatt lo elogiaba cada vez. Jocelyn había señalado la discrepancia en una revisión trimestral, hace 5 meses. Llevó las impresiones al escritorio de Wyatt, y las puso una al lado de la otra. El informe de Griffin, y el registro de actividad del CRM mostrando las etiquetas originales. Wyatt las miró durante 30 segundos, las dejó sobre el escritorio, y le dijo que lo dejara en paz. Griffin está ganando confianza. Los números lo alcanzarán. Nunca lo hicieron. No había nada que alcanzar. Los ingresos ya existían. Griffin, simplemente, lo renombró, y construyó una carrera entera basada en ese reetiquetado. El bono de firma. Cuando Griffin fue ascendido a director de operaciones, Wyatt aprobó un bono de firma de $120.000, retirado directamente de la cuenta operativa de la empresa. Jocelyn procesó el pago ella misma. La junta directiva no fue consultada en absoluto. El salario de Griffin saltó de $46.000 a $135.000. En una sola reunión de lunes, mi hermano pasó de ganar la mitad de lo que yo ganaba, a ganar $50.000 más que yo, además de un bono de 6 cifras. Todo por un trabajo, que había demostrado en tan solo 4 días, que no podía hacer. Luego, me contó la parte que replanteó absolutamente todo. 6 meses antes de la reunión, Wyatt sentó a Griffin en su oficina, y le dijo que quería jubilarse. Quería una liquidación de jubilación de $180.000, financiada con las ganancias de la empresa, durante 3 años. $60.000 al año, por 3 años. Me lo había pedido a mí primero. Yo le dije que no. Le dije que el dinero tenía que volver a invertirse en la flota. Había 2 camiones con 200.000 millas que necesitaban reemplazo. El sistema de carga del almacén tenía 15 años de antigüedad, había fallado 2 veces en el último trimestre, y estábamos perdiendo ofertas competitivas, porque nuestro equipo no podía igualar los tiempos de respuesta de empresas más grandes. Yo quería reinvertir. Quería que la empresa sobreviviera. Wyatt, en cambio, quería un cheque. Así que le preguntó a Griffin. Y Griffin dijo que sí. Dijo que sí, de la misma manera que Griffin le dice que sí a todo, rápidamente, sin leer los detalles, sin entender lo que costaría ese compromiso. Griffin acordó financiar la jubilación de su padre, con ganancias que la empresa aún no había obtenido, a cambio de un título, que jamás podría llenar. Usando un dinero, que debería haberse destinado a los camiones que se estaban descomponiendo en la enero del 85, y a un sistema de carga que se atascaba 2 veces por semana.
Jocelyn me dijo una cosa más, antes de colgar. La semana después del ascenso, Wyatt le dijo que procesara el salario de $135.000 de Griffin, sin pasarlo por la revisión de compensación que él requería para cualquier otro empleado. Cuando Jocelyn preguntó por qué, Wyatt dijo, él es de la familia. La familia no pasa por revisiones. Yo pasé por revisiones. 11 años de ellas. Cada aumento que recibí, pasó por un proceso de revisión de 60 días, que el propio Wyatt diseñó. Griffin se lo saltó en su primera semana. El ascenso no se trataba de liderazgo. Era una transacción comercial. Mi padre vendió el control operativo de la empresa, al hijo que aceptó escribirle un cheque. No se lo vendió al hijo que podía dirigirla. Se lo vendió al hijo que dijo sí. Y la palabra que usó para disfrazarlo fue liderazgo. Dicho frente a 18 personas, que sabían perfectamente la diferencia entre un hombre que maneja $8 millones en operaciones, y un hombre que renombra columnas de hojas de cálculo, y a eso lo llama crecimiento. Casi contesté cuando Wyatt llamó el viernes por la noche. El mensaje de voz de Jocelyn había llegado 20 minutos antes. Trent, hay cosas que necesitas saber sobre el ascenso. Llámame. La confesión aún no había aterrizado por completo en mi mente, pero el peso de ella ya estaba presionando contra las paredes de mi apartamento. Dejé que el teléfono sonara hasta el final, y me senté en la cocina oscura, con los números corriendo por mi cabeza. Si has estado escuchando esta historia, y quieres saber qué sucede cuando Trent se sienta frente a su padre, con toda la verdad sobre la mesa, suscríbete a Conflictos y Revancha, y quédate con este vídeo. Porque el mensaje de voz está en camino. Lunes, día 8. Llamé a una abogada llamada Arlo. Revisó los términos de mi empleo, mis 11 años de antigüedad, mi participación en los beneficios no consolidada, y las circunstancias de mi partida. Confirmó lo que yo sospechaba. Mi acuerdo de empleo original, firmado a los 19 años, no contenía ninguna cláusula de no solicitud de clientes. Mi padre nunca lo había actualizado. Arlo me dijo que yo no podía solicitar activamente a los clientes de la empresa. Pero, si ellos me contactaban de forma independiente, yo tenía todo el derecho de trabajar con ellos. Kemp ya había llamado. La puerta estaba abierta. Y mi padre la había dejado sin llave hace 11 años. Le pedí a Wyatt que nos reuniéramos el miércoles. Día 10. En mi apartamento. Bajo mis condiciones. Vino solo. Sin Palmer. Sin aclaraciones de garganta. Sin Griffin. Sin alma. Un hombre que trae a un abogado, todavía está luchando. Un hombre que viene solo, al apartamento de su hijo a las 10 de la mañana, con las manos en los bolsillos, ya ha perdido, y está tratando de encontrar una manera de decirlo, sin usar la palabra. Abrí la puerta sin saludarlo. Caminé hacia la mesa de la cocina, y me senté. La tarjeta de rutas estaba boca arriba en la mesa entre nosotros, justo donde había estado desde el viernes por la noche. 8 paradas en tinta descolorida. Wyatt la miró, me miró a mí, y luego miró la silla vacía. Se sentó lentamente, de la forma en que la gente se sienta, cuando no están seguros de que la silla los vaya a aguantar. Puse mi teléfono sobre la mesa, y presioné reproducir en un mensaje de voz guardado. La voz de Kemp llenó la cocina. Firme, medida, y definitiva. Trabajé contigo durante 9 años. 3. Llamé el lunes por el horario de envío de Drexler. Tu hermano contestó el teléfono. No sabía lo que era el envío de Drexler. Me pidió que se lo deletreara. He estado enviando unidades Drexler a través de tu empresa desde 2017. No pudo encontrar el archivo. Me puso en espera durante 11 minutos. Cancelé el contrato. Al cierre de las operaciones del día. Esto no se trata de tu familia, Trent. Se trata de competencia. Tienes mi confianza, para cuando estés listo. Las manos de Wyatt quedaron planas sobre sus muslos, presionando hacia abajo, sosteniéndose en la silla. El músculo de su sien palpitó 2 veces. Su mandíbula se movió hacia la izquierda, y se bloqueó. Puse 3 documentos sobre la mesa. El primero era una impresión del CRM que mostraba los nuevos clientes de Griffin.
Puse mi dedo en la primera entrada. Este es Kemp. He manejado la cuenta de Kemp durante 9 años. Griffin la reetiquetó en el CRM el 14 de marzo, como una victoria de desarrollo de negocios. Me moví a la segunda entrada. Este es Walls, 5 años. Reclasificado el 10 de junio. Me moví al tercero. Drexler, 8 años. Reclasificado el 2 de septiembre. Cada entrada era una de mis cuentas existentes, con una nueva etiqueta de categoría. Las fechas de reclasificación coincidían exactamente con los informes trimestrales de Griffin. $340.000 en ingresos que ya existían. Reempaquetados, como un crecimiento que nunca ocurrió. Ni un solo cliente nuevo en 3 años. El segundo documento era el memorando del bono de firma. $120.000 salidos de la cuenta operativa. La firma de Wyatt estaba en la parte inferior. Sin resolución de la Junta. Sin consultar a ningún asesor. La cuenta operativa que no podía pagar una máquina de café de $400 o un aumento de $8.000 para el hombre que dirigía la operación, pero que sí podía pagar un bono de 6 cifras, para el hombre que renombraba las columnas de mi hoja de cálculo. El tercero era una sola página con la letra de Griffin, el acuerdo de compra para su jubilación. $180.000 a lo largo de 3 años. En la parte inferior, con la letra de Griffin, acordado. G. La mano derecha de Wyatt se movió hacia el documento de compra de la jubilación. Un instinto de cubrirlo. De sacarlo de la mesa. De hacer que no existiera. Sus dedos alcanzaron el borde de la página, y luego se detuvieron. Retiró la mano, y la colocó sobre su muslo. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, y su postura colapsó sobre sí misma. El hombre, que se había parado frente a 18 empleados para llamar a mi carrera una corrección, ahora no podía enderezar la espalda en mi cocina. ¿De dónde sacaste esto? Su voz estaba tensa. La persona que los procesó me los dio. La misma persona, que te dijo hace 5 meses que los números de Griffin eran falsos, y que tuvo que escucharte decirle, que dejara el tema en paz. Wyatt cerró los ojos. ¿Jocelyn? Jocelyn. La única persona en tu edificio que lee los números, en lugar de mirar el PowerPoint. Me llamaste un archivador. Frente a cada persona en ese edificio. Greer lo escuchó. Los 2 conductores que yo entrené lo escucharon. Dixon lo escuchó. Cada persona que me vio construir esa operación durante 11 años, te escuchó reducir todo a un simple archivador. Así que déjame decirte. ¿Qué es lo que había en ese archivador? Cada ruta que maneja esta empresa. Cada relación con clientes, que construí a lo largo de 9 años con Kemp, 8 años con Drexler, 5 años con Walls. Cada ventana de entrega, que confirmé a la medianoche. Y cada retraso por el clima, a través del cual conduje a las 4 de la mañana. Mientras tu otro hijo dormía. El archivador guardaba cada contrato que tenía esta empresa. $8 millones en ingresos anuales, gestionados por una sola persona, que entraba a las 5:12 de la noche, y salía después de que se registraba el último camión. Reemplazaste a esa persona. Por un hombre que no supo deletrear, Drexler, por teléfono, ante nuestro mayor socio. Alguien que puso a un cliente de 9 años en espera, para buscar en un sistema que nunca había abierto. Y que todavía no sabe lo que es un código de cliente. Eso no es una corrección. Eso es un remate por liquidación. $340.000 en nuevos negocios. Esas eran mis cuentas con una nueva etiqueta. Un bono de $120.000 del fondo operativo, mientras tus conductores manejan camiones con 200.000 millas en el odómetro. Y un acuerdo de jubilación de $180.000. ¿Qué me ofreciste a mí primero? Yo te dije que no. Porque la flota necesitaba el dinero, y la empresa necesitaba los camiones. Griffin te dijo que sí, porque Griffin le dice que sí a todo. No lo ascendiste por su liderazgo. Lo ascendiste, porque aceptó escribirte un cheque. Miré a mi padre al otro lado de la mesa. Estaba mirando fijamente el documento con la letra de Griffin. El acuerdo de su propio hijo, para comprar su participación. Su propia jubilación,
comprada a costa de una empresa, que su padre había comenzado con un camión y una tarjeta de crédito de gasolinera. Dijiste que yo era un trabajador, no un líder. Los trabajadores se presentan, y los líderes toman decisiones. Yo me presenté durante 11 años. Tú decidiste venderle la empresa, al hijo que aceptó pagar tu jubilación. Dime cuál de nosotros estaba trabajando, y cuál estaba haciendo tratos. Wyatt abrió la boca. Sus labios se movieron buscando una palabra que nunca llegó. Cerró la boca, y lo intentó de nuevo. Le vendiste la empresa al hijo, que aceptó pagar tu jubilación. No pudo sostenerla ni por 4 días. Y tampoco pudo sostenerse tu historia sobre el liderazgo. La cocina guardó el silencio, de la misma manera que un muelle de carga guarda el último camión del día. Los ojos de Wyatt cayeron sobre la mesa, y recorrieron los 3 documentos. La impresión del CRM, el memorando del bono, el acuerdo de jubilación con la letra de Griffin en la parte inferior. 3 trozos de papel, que contaban la historia completa, de por qué su empresa se estaba derrumbando, expuestos en la mesa de la cocina de su hijo. En el apartamento de la persona, a la que había despedido frente a todo el personal, hace tan solo 5 días. Terminé con esta empresa, con esta conversación, y con esta versión de nuestra familia. Si quieres hablar de negocios, llama a Arlo. Su número está en la tarjeta que dejé junto a la puerta. Wyatt lo intentó una vez más. Su voz bajó a un tono, que yo no había escuchado desde que era un niño, aprendiendo a retroceder un camión en un muelle de carga. Construí esta empresa para ustedes, chicos. Para ambos. Tu abuelo condujo el primer camión. Yo conduje el segundo. Tú condujiste el tercero. Esto es nuestra sangre. No puedes alejarte de la sangre. Tú vendiste la sangre por un cheque de jubilación. Deslicé el resumen financiero de Jocelyn sobre la mesa. El bono, el acuerdo, los números inflados, todo en una sola página. Léelo. Me levanté, caminé hacia la puerta del apartamento, y la abrí. Wyatt se quedó sentado a la mesa de mi cocina, durante 11 segundos. Los conté, mirándolo en el reloj del microondas. Cada segundo representaba un año que le había entregado a su empresa, menos los 2 años antes de que yo tuviera la edad suficiente para importar. Luego se levantó, empujó la silla hacia atrás sin acomodarla en su sitio, dejó el resumen financiero sobre la mesa, y pasó a mi lado por el umbral, sin mirarme a la cara. Sus pasos en las escaleras fueron mucho más lentos de lo que habían sido el viernes. Más pesados. La escalera quedó en silencio. Cerré la puerta, y me quedé en mi cocina, a solas con 3 documentos, un mensaje de voz, y una tarjeta plastificada, que mi padre nunca pidió ver, y que jamás pidió conservar. Casi le entregué la tarjeta de rutas a mi padre, durante aquella primera reunión. Las palabras de Dixon de ese domingo por la noche, fueron lo que me detuvo, las rutas saben quién las dirige. La tarjeta no era un regalo, para el hombre que las vendió. Era la prueba de mérito, para el hombre que las condujo. Para el día 14, los números contaban la historia completa, y no era una historia sobre liderazgo. 3.4 millones de dólares en contratos anuales desaparecidos. 2 clientes más habían puesto sus cuentas bajo revisión, lo que en logística significa que ya están hablando con la competencia. Griffin había perdido otras 2 ventanas de entrega en la segunda semana. Activando cláusulas de penalización, que le costaron a la empresa $1,800,000. Wyatt depositó $42,000 de sus ahorros personales en la cuenta operativa de la empresa, para cubrir la nómina del viernes. El acuerdo de jubilación de $180,000 estaba muerto. No había ganancias para financiarlo. La empresa que Wyatt vendió por un cheque de jubilación, ya no podía permitirse jubilarlo. Día 12. Dixon entró en la oficina de Griffin con una sola hoja de papel. Su carta de renuncia. Solo contenía una oración: vine a trabajar para la empresa que construyó su hijo. Esa empresa, ya no existe. Griffin la leyó 2 veces. Miró hacia arriba, a Dixon, que estaba de pie en la puerta, con su chaqueta ya puesta. Dixon, podemos discutir tu compensación. Estoy implementando nuevas estructuras de incentivos. Estoy abierto a una conversación sobre tu futuro aquí.
No hay nada que discutir. La persona para la que yo trabajaba, no está en este edificio. La persona que dirige los despachos, no sabe lo que es un despacho. Y la persona que lo puso a cargo, compró su propia jubilación con dinero, que debería haberse destinado a la flota. Dixon hizo una pausa. Sé lo del acuerdo, Griffin. Jocelyn no es la única persona que lee la cuenta operativa. El rostro de Griffin se quedó paralizado. Dixon recogió su taza de café de la encimera de la sala de descanso, al salir. La taza con el asa astillada, que había sido mía antes de ser suya. Aquella en la que había servido café, cada domingo por la noche, durante 10 años. La sacó del edificio en el que había trabajado durante 15 años. La puerta principal se cerró tras él, con el suave clic de un pestillo que había sido abierto y cerrado 10.000 veces, por personas que sabían muy bien lo que hacían, cada vez que lo atravesaban. 2 conductores senior siguieron los pasos de Dixon para el día 16. No escribieron cartas. Llamaron a Alma, porque Alma manejaba recursos humanos, y le dijeron que habían terminado. Ella les preguntó a cada uno de ellos por qué. El primer conductor dijo que nadie estaba dirigiendo los despachos, y que no iba a conducir rutas a ciegas, para un hombre que solo llevaba 3 años en la empresa. El segundo conductor dijo algo mucho más corto: yo confiaba en Trent. No confío en esto. Griffin convocó una reunión de personal el día 17. Se paró frente a la pizarra, donde Wyatt había escrito nuevo liderazgo 2 semanas y media antes. Las palabras todavía estaban allí, en marcador de borrado en seco. Nadie las había borrado. Griffin le dijo al personal restante que la empresa estaba en un periodo de transición, y que se estaban implementando nuevos sistemas. Usó la palabra emocionante en 3 ocasiones. Absolutamente nadie en la sala parecía emocionado. Un empleado levantó la mano. Va a volver Trent. La mandíbula de Griffin se tensó. Eso no es relevante para esta reunión. El empleado bajó la mano. No hizo otra pregunta. Tampoco se ofreció como voluntario para la ruta de fin de semana. Tampoco lo hizo nadie más en la sala. La reunión duró 9 minutos. Griffin dejó la pizarra intacta. Nuevo liderazgo. Escrito por el hombre que vendió su empresa por un cheque de jubilación, por encima de la cabeza del hijo que la compró, con un dinero que jamás existió. Día 21. A las 2:14 de la mañana. La oficina de la empresa estaba a oscuras, a excepción de la lámpara del escritorio de Wyatt. Estaba sentado en la silla que había usado durante 30 años. La silla donde había escrito a mano la primera factura de la empresa. La silla donde me había dicho a mis 19 años, que un camión es una responsabilidad, y no un juguete. Su teléfono estaba en su mano. El hilo de mensajes de texto con mi nombre estaba abierto. Escribió: me equivoqué sobre el liderazgo. Tú lo tenías. El cursor parpadeaba. Miró fijamente la oración a medias. Luego, seleccionó el texto y lo borró. Escribió: la empresa necesita. Lo borró. Escribió: Trent. Solo el nombre. 5 letras en una pantalla brillante, dentro de una oficina a oscuras. Las miró durante 30 segundos. El cursor parpadeaba, justo después de la última letra, como un latido que no podía silenciar. Pensó en agregar un punto. Pensó en agregar: lo siento. Pensó en la sala de conferencias, y en la pizarra, y en la palabra corrección. Y en la forma en que su hijo había cerrado el portátil sin azotarlo. En cómo había colocado su identificación sin tirarla, y en cómo se había ido sin gritar. Y como el silencio de esa salida había sido mucho más ruidoso que cualquier cosa que Wyatt hubiera escuchado jamás, en 30 años de dirigir una empresa construida sobre motores diésel y el ruido de los muelles de carga. Borró el nombre. Colocó el teléfono boca abajo en el escritorio. Se quedó sentado en la oficina oscura a las 2 de la mañana, en la misma silla donde una vez le había dicho a un chico de 19 años que un camión es una responsabilidad, y no un juguete. El chico ya se había ido. La responsabilidad seguía estando allí. Los juguetes se estaban descomponiendo en la autopista, y ya no quedaba nadie en el edificio que supiera cómo arreglarlos.
45 días después de haber salido de esa sala de conferencias, firmé el contrato de alquiler de una pequeña oficina, en un parque comercial, a 8 millas del almacén de mi padre. Una habitación, un escritorio, una pizarra. Y una ventana que daba al estacionamiento, donde los camiones de reparto de 3 empresas diferentes, iban y venían todo el día. Podía escuchar los motores diésel desde mi silla. El sonido de los remolques retrocediendo en los muelles de carga, los frenos de aire soltándose, el pitido de los montacargas en reversa. Sonaba a trabajo. Sonaba a la única música que he entendido en toda mi vida. Dixon fue mi primer empleado contratado. Apareció el mismo día que firmé el contrato de alquiler, antes de que siquiera hubiera desempaquetado la impresora. Trajo 2 tazas de café. Una de ellas tenía el asa astillada. He estado cargando esto durante 3 semanas, me dijo. Me imaginé que la necesitarías. Kemp fue mi primera llamada a un cliente. Contestó antes del segundo timbre. Me preguntaba cuándo dejarías de ser tan educado al respecto, me dijo. Envíame el papeleo. Y Trent. Contesta el teléfono cuando Walsh llame. Le di tu número la semana pasada. Ha estado esperando. Colgué la tarjeta de rutas en la pared sobre mi escritorio. Las 8 paradas, con la letra de Haskell, de mi primer día a los 19 años. Debajo, escribí a mano 12 nombres de clientes en la pizarra. 4 habían estado con la empresa de mi padre. 8 eran totalmente nuevos. El nombre de Kemp era el primero de la lista. La taza de Dixon descansaba en mi escritorio junto a la impresora. Llena del café de una máquina, que funcionaba a la perfección, porque Dixon la había enchufado esa mañana sin que se lo pidieran. A 8 millas de distancia, la empresa de Wyatt seguía operando, pero la palabra operando, cargaba con mucho más peso, que cualquier camión en su flota. Los ingresos se habían reducido a 4.6 millones, y seguían cayendo. Griffin, sentado en la oficina de la esquina, con un título, un lugar de estacionamiento, y un salario de $135.000, que se había ganado, simplemente por decirle sí, a un trato que ni siquiera entendía. Camiones de $200.000 que necesitaban reemplazo, sin presupuesto para reemplazarlos. Un sistema de carga que se había atascado 3 veces en el último mes, sin nadie a la vista que supiera cómo despejarlo. $42.000 de los ahorros personales de Wyatt, gastados en una nómina que seguía encogiéndose. El acuerdo de jubilación de $180.000, que compró el ascenso de Griffin, era ahora solo una línea en una hoja de cálculo, que nunca mostraría ganancias. Alma había dejado de contestar las llamadas de los socios, porque los últimos 3 le habían hecho exactamente la misma pregunta: ¿está Trent ahí? Ella ya no quería decir la respuesta. Y en una pizarra de la sala de conferencias, 2 palabras en marcador de borrado en seco, que nadie quería borrar, y a las que nadie podría estar a la altura jamás: nuevo liderazgo. La pizarra en mi pared tenía 12 nombres. El teléfono sonó. Era una coordinadora de envíos de una empresa, que solía trabajar con la firma de mi padre. Kemp nos dijo que te llamáramos, me dijo la mujer. Nos aseguró que eres la única persona en esta región, que contesta antes del segundo timbre. Levanté un bolígrafo. Gracias por escuchar esta historia en Conflictos y Revancha. Si significó algo para ti, suscríbete, y compártela con alguien que alguna vez haya sido el que mantiene todo unido, mientras alguien más se lleva el crédito. Las rutas saben quién las dirige. Siempre lo han sabido.